El sol ardía sobre mí como una maldición que no conocía piedad. Desde que el amanecer rompió el horizonte, su luz se convirtió en un cuchillo que cortaba el aire seco. Cada bocanada que intentaba inhalar se transformaba en fuego dentro de mi garganta. El calor no era solo una sensación, era una presencia viva, aplastante, que me envolvía y me seguía a cada paso. El viento, si es que podía llamarse así, era apenas un suspiro tibio que solo levantaba más polvo. El desierto de Atacama, ese lugar que había admirado tantas veces en fotografías, se había convertido en una trampa inmensa, silenciosa y cruel. Todo había empezado de la forma más simple. Nuestro equipo, 3 personas con el mismo sueño: registrar la inmensidad del desierto, la quietud de un paisaje que parecía eterno. Martín, siempre calculador, llevaba los mapas, el dron y los sensores de temperatura. Laura, apasionada por los colores y los cielos, buscaba la luz perfecta para sus tomas. Y yo solo quería sentir el lugar. Había leído sobre Atacama durante años, pero estar allí era otra cosa. No imaginaba que la línea entre la belleza y el infierno fuera tan delgada. La noche anterior, el viento soplaba con una fuerza que parecía querer arrancar la carpa del suelo. Apenas dormí. A las 5 de la mañana me levanté para captar la primera luz. Llevé la cámara, un poco de comida y una botella con medio litro de agua. Pensé que volvería en un par de horas. No avisé. No dejé una marca ni una coordenada. Solo seguí mi instinto, como si el desierto fuera un viejo amigo que sabría devolverme al campamento. El primer tramo fue sencillo. Las rocas reflejaban tonos rojos y dorados que parecían fuego líquido. El sol, todavía bajo, iluminaba los bordes de las montañas como si estuvieran ardiendo. Pero con cada minuto, la temperatura subía. El aire comenzó a temblar. Las sombras desaparecieron. El suelo, cubierto de sal cristalizada, brillaba tanto que era imposible mirar sin entrecerrar los ojos. Me detuve para beber un sorbo de agua. Fue un error. Debí haberla racionado. En el desierto cada gota cuenta como una vida. Cuando me di cuenta de que estaba desorientado, era demasiado tarde. Giré sobre mí mismo varias veces intentando reconocer alguna formación, una roca, una duna que me resultara familiar. Pero todo era igual. La inmensidad del Atacama no tiene referencias, no tiene caminos, no tiene compasión. Decidí encender el GPS, pero el aparato mostró una pantalla blanca y luego se apagó. La batería se había recalentado. Intenté reiniciarlo, pero el calor era tan intenso que no podía sostenerlo por mucho tiempo. Lo guardé, y fue entonces cuando el miedo comenzó a subir como una corriente eléctrica por mi cuerpo. Al principio, caminé rápido, casi corriendo. Tenía la idea absurda de que si me apuraba, podría ver las carpas del campamento en el horizonte. Pero el desierto no se mueve contigo. Te deja correr, te deja agotar tus fuerzas y luego te hace pagar. Mi respiración se volvió áspera, mis labios se partieron y una punzada comenzó detrás de mis ojos. El reflejo de la sal era tan fuerte que sentía que me perforaba la retina. Me detuve. Las manos me temblaban. El corazón golpeaba con una fuerza animal dentro del pecho y el agua solo quedaba un fondo, una línea transparente que se movía apenas cuando sacudí la botella. Decidí no beber más, aunque mi lengua estaba tan seca que parecía de papel. Cada trago que imaginaba me provocaba un dolor físico. Caminé un poco más y encontré una formación rocosa pequeña, una sombra del tamaño de mi cuerpo. Me arrodillé allí. El suelo estaba tan caliente que quemaba a través del pantalón. Me recosté, cerré los ojos y escuché el viento. No había nada más. Ningún pájaro, ningún insecto, ningún sonido de vida. Solo el soplido del aire moviendo el polvo como un suspiro de algo antiguo. El tiempo se volvió un enemigo invisible. No sabía si habían pasado minutos o horas. La mente empieza a jugarte trucos cuando estás solo. Escuché pasos. Estoy seguro de que los escuché. Abrí los ojos de golpe y giré la cabeza, pero no había nadie. El horizonte seguía igual, inmutable, perfecto y cruel. Me reí. Un sonido ronco,
quebrado. Era la risa de alguien que comenzaba a comprender que estaba perdido de verdad. El segundo error fue moverme sin dirección. El cuerpo, cuando está desesperado, busca hacer algo, cualquier cosa. Caminé hacia una zona que parecía tener más sombra, pero el terreno era irregular, lleno de piedras sueltas. Cada paso era una pelea. En un momento tropecé y caí. La cámara golpeó contra el suelo y se apagó. La arena se metió en la lente. Me quedé allí, mirando el cielo. El azul era tan profundo que parecía infinito, y por un segundo pensé en quedarme quieto, solo cerrar los ojos y dejar que el desierto decidiera. Pero no podía. No así. Me forcé a levantarme. Cada músculo dolía. El sudor ya no salía. La piel se sentía tirante, seca, como si se estuviera agrietando. Las manos, cubiertas de polvo, tenían un tono rojizo por el sol. Y mi mente empezaba a fragmentarse. Veía destellos, sombras que se movían donde no había nada. A lo lejos, creí distinguir una estructura, algo metálico, un reflejo. Podría ser una señal o simplemente un espejismo más. Aún así, caminé hacia allí. La distancia en el desierto es una mentira. Lo que parece estar a unos metros, en realidad está a kilómetros. Caminé hasta que el reflejo desapareció. Solo quedaba arena. En ese momento, la desesperación se mezcló con algo peor, la culpa. Pensé en Martín, en Laura, en la estupidez de no haber avisado a dónde iba. Pensé en mi madre, en cómo recibiría la noticia de que su hijo se perdió buscando una buena foto. Sentí rabia. Grité, un grito seco, que el viento se llevó sin eco. Nadie respondió. Seguí caminando. Las piernas ya no eran piernas, eran columnas de dolor. El aire vibraba frente a mí. De vez en cuando me parecía ver el agua, un charco, una laguna, un río que cruzaba el suelo reseco. Corría hacia él y cuando estaba cerca, desaparecía. La mente crea mentiras cuando el cuerpo se rinde. Cada paso era un intento desesperado de convencerme de que podía sobrevivir. Pero el cuerpo tiene límites y yo estaba cerca del mío. Finalmente, cuando el sol comenzó a bajar, encontré una roca grande, erosionada por el viento. Detrás de ella había una sombra que parecía más fría. Me arrodillé jadeando. Tenía los labios hinchados, los ojos irritados. Sentí que el corazón golpeaba con fuerza irregular. Me senté, apoyando la espalda contra la piedra, y respiré. El viento cambió de dirección y trajo un olor extraño, metálico, como si la tierra estuviera viva. Miré al horizonte y vi el sol caer lentamente. La temperatura comenzó a bajar. El calor insoportable fue reemplazado por un frío que se metía en los huesos. En cuestión de minutos el desierto cambió de rostro. El cielo se encendió con millones de estrellas. Era hermoso, casi sagrado. Pero no había belleza en la muerte, y yo lo sabía. Mi garganta era un desierto dentro de otro desierto. No podía tragar. La lengua estaba hinchada, áspera. Pensé en cavar un agujero, refugiarme del viento, esperar, pero el cuerpo ya no respondía. Me tumbé de lado mirando el horizonte por última vez antes de que la oscuridad me tragara. Y entonces, justo antes de cerrar los ojos, creí ver una luz. Pequeña, distante, intermitente. No sabía si era real o si mi mente, en su desesperación, había decidido inventar esperanza. Cuando volví a abrir los ojos, la noche se había adueñado por completo del desierto. El frío era brutal, cortante, de una violencia que parecía burlarse del calor infernal que había soportado solo unas horas antes. El suelo, que antes quemaba mis manos, ahora me helaba hasta los huesos. Mi cuerpo temblaba sin control, cada músculo contraído, y cada vez que respiraba, una nube blanca se formaba frente a mis ojos y desaparecía en la oscuridad. No tenía idea de cuánto tiempo había estado inconsciente, pero al mirar el cielo, comprendí que debía ser cerca de la medianoche. Las estrellas eran increíblemente nítidas, parecían estar al alcance de la mano, pero su luz fría solo me recordaba lo pequeño e insignificante que era yo en esa inmensidad. Intenté incorporarme, pero mis piernas apenas respondieron.
Me dolía todo, los músculos, la piel agrietada, los labios resecos. La deshidratación me había dejado tan débil que levantar la cabeza era una tarea titánica. Aún así, lo hice. Me arrastré hasta la roca donde me había refugiado del sol y usé su calor residual como respaldo. Respirar dolía profundamente, como si cada bocanada de aire helado me cortara por dentro. Pero ese pensamiento me asustó más que el propio desierto. No quería morir aquí, no de esta forma. Miré al horizonte. A lo lejos, la misma luz que creí ver antes seguía parpadeando. No podía estar seguro. Tal vez era solo una estrella más brillante o algún reflejo caprichoso del firmamento. Pero era lo único que tenía. Un diminuto punto de esperanza en medio de un abismo de oscuridad. Me obligué a levantarme. El cuerpo protestó con cada movimiento. Sentí calambres en las piernas, la cabeza pesada, el corazón latiendo con una lentitud alarmante. Di un paso, luego otro. La arena crujía bajo mis botas, un sonido tan leve que se mezclaba con el silbido del viento. El frío se intensificó. Mis manos se entumecieron hasta el punto de que apenas podía sentir los dedos. Cada vez que respiraba, el aire entraba como agujas. El desierto de noche es otro mundo, un mundo sin color, donde el silencio pesa y te aplasta. A veces creía oír voces, un murmullo a mis espaldas como si alguien me estuviera siguiendo. Me giraba bruscamente y no había nada, pero el sonido seguía en mi mente, como si el propio viento me estuviera hablando, susurrando locuras. Seguí caminando hacia la luz. No tenía idea de cuánto había avanzado. Las distancias en el desierto se miden por la voluntad, no por los pasos. Mi garganta ardía, seca hasta el punto del dolor. Ya no había saliva, solo un vacío pegajoso que hacía difícil tragar. Cada tanto pasaba la lengua por los labios para humedecerlos, pero era inútil. Estaban partidos, sangrando. Me limpié con la manga y la tela áspera raspó mi piel como si fuera papel de lija. De repente, tropecé con algo duro. Caí al suelo y el impacto me dejó sin aire. Tardé unos segundos en darme cuenta de que no era una piedra, era metal, algo frío enterrado parcialmente en la arena. Lo toqué con las manos temblorosas y sentí los bordes oxidados. Una estructura vieja, quizás parte de un vehículo, un fragmento abandonado por algún explorador anterior. Me arrastré hasta apoyarme en ella. No era grande, pero me servía como un precario refugio del viento implacable. Me quedé ahí, acurrucado, temblando sin parar, mirando las estrellas. Pensé en todo lo que me había traído hasta ese momento. La estúpida decisión de alejarme del grupo, el orgullo de pensar que podía manejarlo solo, la confianza ciega en la tecnología que había fallado. Nada de eso importaba ahora. En el desierto no hay lugar para la arrogancia. Te desnuda de todo, te reduce a lo más esencial, respirar, seguir vivo un minuto más. Me pregunté si Martín y Laura estarían buscándome, si habrían notado mi ausencia antes de que fuera demasiado tarde, si habría alguna señal que los guiara hasta mí. De pronto, el silencio se rompió. Un sonido, lejano, grave, como el de un motor. Me incorporé con un esfuerzo sobrehumano. El corazón me dio un vuelco. Podría ser un vehículo, quizás un equipo de rescate o un grupo de turistas nocturnos. Grité con todas las fuerzas que me quedaban, pero de mi garganta solo salió un ruido áspero, débil, un suspiro roto. Intenté levantar el brazo, agitarlo, pero no veía nada. El sonido se desvaneció tan rápido como había aparecido. El eco del viento lo borró todo. Las lágrimas me quemaron los ojos, pero ni siquiera tuve fuerzas para llorar. Solo quedaba el temblor, el miedo, la rabia impotente. Cerré los ojos unos segundos. Sentí que me balanceaba, que el suelo bajo mis pies se movía. Cuando los abrí, la luz seguía ahí, ahora más clara. Un destello intermitente, anaranjado. Eso no podía ser una estrella. Tenía un ritmo, una frecuencia, quizás una fogata, una señal humana. Era todo lo que necesitaba para seguir. Me levanté otra vez. La estructura metálica quedó atrás y seguí avanzando con pasos torpes, casi arrastrando los pies. El frío se metía por cada costura de mi ropa.
Las botas estaban endurecidas por el frío, el cuerpo completamente agotado. Cada tanto me detenía a respirar, apoyando las manos en las rodillas, pero la cabeza me daba vueltas. Sentía un zumbido constante en los oídos, como si el mundo se estuviera deshaciendo a mi alrededor. Aún así, seguí. Mi mente dejó de pensar. Solo el instinto guiaba mis movimientos. Horas después, o quizás fueron solo minutos, ya no lo sé, vi algo que me detuvo por completo. Una silueta, alta, quieta, a contraluz. Mi corazón se aceleró de golpe. Era una figura humana. Quise gritar, pero de mi boca solo salió aire. Corrí, o al menos lo intenté. La arena me frenaba, las piernas no me obedecían, la figura no se movía. Estaba de pie, mirándome. Cuando por fin estuve lo bastante cerca, la luna iluminó su forma. No era una persona. Era un poste de madera erosionado por el tiempo, con una bandera vieja y desgarrada colgando de él. Me detuve frente a él, jadeando, y me eché a reír como un loco. La mente me estaba jugando una broma cruel, pero entonces detrás del poste algo brilló. Un objeto metálico medio enterrado. Me acerqué. Era una botella, vacía. Al lado un pedazo de tela, posiblemente parte de una mochila. Eran signos de que alguien más había estado allí. No estaba solo, o al menos no había estado solo en mi sufrimiento. Esa idea me dio una fuerza renovada. Si otros habían pasado por aquí, quizá había un camino, una salida, una ruta que me llevaría a un lugar seguro. Apreté la botella vacía contra mi pecho como si fuera un trofeo. Luego la guardé. Caminé un poco más y encontré un rastro, casi invisible, una línea en la arena, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Seguí esa pista. No sabía a dónde conducía, pero era mejor que nada. El viento empezaba a soplar con más fuerza, levantando remolinos de arena que se deshacían al chocar contra las rocas. A lo lejos, el parpadeo de la luz seguía ahí, débil, pero constante, presente. Mis pensamientos comenzaron a fragmentarse otra vez. Dicen que la mente, cuando se deshidrata, busca refugio en los recuerdos. Vi a mi madre sirviéndome agua en un vaso de cristal. Escuché el sonido del líquido cayendo, tan real que casi pude saborearlo. Extendí la mano al aire, delirando, pero solo había polvo, polvo y viento, y la promesa de una luz que seguía esperándome, como si el desierto, por un instante, me estuviera dando una segunda oportunidad. El amanecer fue una broma cruel. No hubo alivio, ni respiro, ni tregua. Cuando abrí los ojos, el sol ya estaba ahí, pesado, abrasador, dominando absolutamente todo. Era como si el cielo entero ardiera y cada rayo me estuviera señalando, diciéndome que este día iba a ser peor que el anterior. Sentí el cuerpo entumecido, la lengua pegada al paladar, la piel agrietada, reseca. No recordaba cuánto tiempo había dormido, si es que acaso dormí. Tal vez solo perdí el conocimiento por unos minutos, recostado sobre la arena que aún guardaba el frío de la madrugada, justo antes de que el calor volviera a convertirlo todo en un infierno de fuego. Intenté incorporarme, pero los músculos no me respondían. Cada movimiento era una punzada aguda que me hacía dudar si seguir adelante o simplemente rendirme ahí mismo. El viento levantaba la arena, que se pegaba a mi rostro cubierto de sudor, y el aire caliente se metía en mis pulmones como si fueran cuchillas invisibles. El silencio era total, tan absoluto que dolía. No había ni pájaros, ni insectos, ni el más mínimo rastro de vida. Solo estaba yo, el viento y ese mar infinito de arena que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Empecé a caminar. No tenía ni la menor idea de hacia dónde, pero sabía que quedarse quieto era peor. Mis pasos eran torpes, lentos, y cada uno se sentía más pesado que el anterior. El peso de la mochila me cortaba la piel de los hombros y la cabeza me daba vueltas. No tenía agua, ni fuerzas, ni una dirección clara. Solo la necesidad absurda y primitiva de seguir moviéndome, de no detenerme. Cada vez que levantaba la vista, el horizonte se burlaba de mí. Veía espejismos que parecían ríos, lagunas cristalinas, reflejos de vida que me llamaban.
En un ataque de desesperación, corrí tras uno de ellos, grité, supliqué, me arrodillé, pero al llegar solo encontré más arena, arena y más arena. Me dejé caer sobre ella, con la garganta ardiendo, como si hubiera tragado brasas y los labios agrietados y sangrando. El sol me golpeaba sin piedad y apenas podía pensar con claridad. Mi mente se llenaba de recuerdos fragmentados. La última vez que bebí agua fresca, la voz de mis compañeros riendo, el sonido del viento en la noche justo antes de que nos perdiéramos. Todo parecía tan lejano, tan irreal, que casi dudaba si de verdad había ocurrido. En algún momento, mientras arrastraba los pies sin rumbo, escuché algo. Un sonido metálico, seco, que no encajaba para nada con el entorno. Al principio creí que era otro delirio provocado por el calor, pero volvió a sonar. Clac, clac, clac. Repetido, irregular, pero era real. Alcé la cabeza buscando desesperadamente el origen de ese sonido. Entre las ondas distorsionadas por el calor, vi algo que brillaba, un pequeño punto plateado a lo lejos. Me froté los ojos, dudando de mi propia cordura, pero seguía ahí. En ese momento sentí una chispa, la primera en mucho, mucho tiempo. Esperanza. Empecé a caminar hacia él, primero despacio, luego más rápido, casi corriendo. El cuerpo protestaba con cada paso, pero la mente me empujaba. No sabía qué era, pero cualquier cosa diferente a esta nada infinita merecía intentarlo. El terreno comenzó a cambiar de una forma apenas perceptible. La arena fina se empezó a mezclar con grava y el viento soplaba de otra manera, con un silbido diferente. Después de lo que pareció una eternidad de pasos, lo vi claramente. Una estructura metálica, oxidada, solitaria, medio enterrada en la arena. Parecía una especie de torre, o quizá una pequeña caseta de vigilancia, abandonada hacía décadas. Me acerqué con el corazón acelerado, temiendo que desapareciera si parpadeaba. Pero no, estaba ahí, era real. Toqué el metal. Estaba frío, frío, la primera superficie fría que sentía en días. Me apoyé en ella, respirando con una dificultad tremenda, y una risa seca y ronca se escapó de mi garganta. Empujé la puerta con todas las fuerzas que me quedaban. Al principio no cedió, pero luego un chirrido profundo y metálico rompió el silencio del desierto. Dentro, la oscuridad me recibió como un refugio. No era un lugar acogedor, pero era sombra. Me dejé caer de rodillas y por unos segundos solo me dediqué a respirar, a saborear ese aire que, aunque estaba denso y polvoriento, no me quemaba por dentro. Poco a poco, mis ojos se acostumbraron a la penumbra. Vi herramientas oxidadas por todas partes, tablones de madera partidos, estantes vacíos y un olor agrio a óxido y humedad vieja. Y entonces, en un rincón, algo destacó, una caja cubierta de polvo. Me arrastré hacia ella y con manos temblorosas abrí la tapa. Dentro había un bidón de plástico amarillento. Lo levanté con un cuidado extremo. Pesaba. Mi corazón empezó a golpear tan fuerte en mi pecho que temí que se fuera a detener. Desenrosqué la tapa lentamente. Un olor metálico salió del interior. Miré dentro. Agua. Turbia, sucia, tal vez estancada, pero era agua. La garganta se me cerró por la emoción. Bebí sin pensar. El primer trago me hizo toser violentamente. El segundo me quemó la boca. Pero el tercero me devolvió el alma. Seguí bebiendo, desesperado con los ojos cerrados, dejando que ese líquido recorriera mi cuerpo como si estuviera despertando cada una de mis células dormidas. Cuando terminé, apoyé la frente en el bidón frío y reí. Reí hasta que me dolieron las costillas, una risa rota, mitad alivio, mitad locura. No sé cuánto tiempo pasé así, recuperándome. Cuando el temblor en mis manos finalmente se calmó, noté algo en la pared. Un papel amarillento, pegado con cinta adhesiva vieja y reseca. Me acerqué para verlo mejor. Era un mapa, casi borrado con líneas temblorosas dibujadas a mano, y en una esquina había una anotación. Campamento Minero San Clemente, 18 kilómetros al norte. Me quedé mirándolo como si fuera un mensaje del cielo. 18 kilómetros.
En otro momento, en otra situación, eso no sería nada. Pero aquí y ahora podía ser la distancia que separaba la vida de la muerte. Me levanté con dificultad, guardé el bidón casi vacío en la mochila y salí de la caseta. Afuera, el sol seguía siendo implacable, pero ya no lo sentía igual. Por primera vez en días tenía un destino, una dirección, una razón para seguir luchando. Miré al horizonte. El norte. Tan simple como eso. Respiré hondo. El aire me quemó los pulmones como siempre, pero ya no me importó. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que no iba a lograrlo, que era imposible. Pero dentro de mí, algo se negaba a ceder. Di un paso, luego otro. La arena se movía bajo mis pies, pero ya no era solo un enemigo. Ahora era el campo de batalla donde iba a demostrar que todavía podía luchar. El sol seguía golpeando, el viento seguía soplando, pero por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo, solo determinación. Mientras caminaba, pensé en mis compañeros, en sus risas la noche antes del accidente, en lo fácil que es sentirse invencible hasta que el mundo te recuerda lo increíblemente frágil que eres. Este desierto no era solo un lugar, era una prueba que no todos logran superar, pero una que yo no pensaba perder. No ahora, no después de haber probado de nuevo el sabor del agua, aunque fuera amarga. Seguí avanzando, y cada paso se convirtió en un desafío, en una promesa silenciosa que me hacía a mí mismo. No voy a morir aquí. El sol estaba en su punto más alto, un disco implacable de fuego, cuando retomé el camino. Cada paso era una batalla personal, una pugna constante entre mi voluntad y un cuerpo que gritaba rendición. La arena, ardiente como brasas recién sacadas del fuego, se colaba por cada rendija de mis botas, quemándome los pies con cada zancada. Sentía el aire seco como cuchillas afiladas arañando mis pulmones con cada respiración. Mi única guía, un mapa arrugado y manchado, era mi ancla en ese mar de dunas. 18 kilómetros. Repetía una y otra vez, casi como un mantra, una cuerda invisible que me mantenía en pie. Sabía, con una certeza helada, que si me detenía, no habría fuerza en el mundo que me hiciera levantar de nuevo. El paisaje, poco a poco, comenzó a mostrarme su otra cara. Las dunas, antes imponentes y sin fin, se volvían menos profundas, cediendo el paso a un terreno más rocoso. Destellos rojizos salpicaban el suelo, reflejando el sol como si fueran miles de espejos rotos, un espectáculo hermoso y a la vez desolador. El viento, que al principio había sido un enemigo furioso, ahora parecía empujarme suavemente, casi como si el propio desierto estuviera cansado de mí y quisiera expulsarme de sus dominios. Mis labios estaban partidos, la piel de mi rostro tirante y ardiendo, y los ojos me dolían con cada parpadeo, resecos y agotados. Pero aún así, una pequeña chispa persistía dentro de mí, una voz tenue pero firme que susurraba: «Sigue, solo un poco más, aguanta». A veces me sorprendía hablándome solo, murmurando palabras incoherentes que ni yo mismo entendía. Era mi única forma de mantener a raya la locura que acechaba en el silencio. El calor extremo distorsionaba la realidad y por momentos juraría haber visto siluetas a lo lejos, escuchado pasos, incluso voces que me llamaban. Pero cada vez que giraba la cabeza con la esperanza, solo encontraba el vacío, la inmensidad desierta. El Atacama no necesitaba gritar para quebrarte, lo hacía con su abrumador silencio. Cuando el sol empezó su descenso, el cielo se tiñó de un rojo intenso, casi carmesí. El calor que había sido mi torturador durante horas se dio de golpe y el frío llegó sin previo aviso, un mordisco helado que se clavaba en mi piel agotada. El desierto de Atacama cambia de rostro en cuestión de segundos, del fuego abrasador al hielo penetrante. Con lo poco que me quedaba de energía, busqué desesperadamente un refugio, encontrando apenas una roca erosionada, un muro precario contra el viento implacable. Saqué mi manta térmica, mi último escudo, y me envolví en ella lo mejor que pude. La noche se extendía inmensa, infinita. Millones de estrellas, más brillantes de lo que jamás había visto,
cubrían el cielo como un manto de diamantes. Pero en ese momento, ese espectáculo majestuoso no me trajo consuelo, solo una profunda sensación de soledad. Dormí a ratos, temblando incontrolablemente, mis sueños atormentados por imágenes de agua que nunca llegaba a beber, por sed que no se extinguía. Al amanecer, me desperté con los labios pegados y la garganta seca como el polvo. Mi cuerpo era una masa de dolor, cada músculo quejándose por el esfuerzo. Con una dificultad extrema, logré ponerme de pie y miré hacia el horizonte. El sol nacía de nuevo, brillante, cruel, casi como si se burlara de mi sufrimiento. Pero el norte, mi destino, seguía ahí, invisible, esperándome. Avancé, arrastrando los pies, repitiéndome mentalmente, como un mantra de supervivencia. Solo un poco más. Después de varias horas que parecieron una eternidad, el suelo empezó a cambiar una vez más. La arena cedió el paso a piedras oscuras y un olor metálico, inconfundible, llenó el aire. Cobre, hierro. Eso solo podía significar una cosa: minas. Una inyección de adrenalina me hizo acelerar el paso, el corazón golpeando con fuerza contra mis costillas. A lo lejos las vi, estructuras oxidadas, medio enterradas por la arena y el tiempo. Corrí, con una nueva esperanza naciendo en mí. Tropecé, caí, pero me levanté y seguí corriendo, impulsado por esa última chispa. Cuando finalmente llegué, el campamento minero era un esqueleto de metal y polvo, un fantasma en el desierto. Barracones rotos, tambores vacíos, cables retorcidos. Todo estaba muerto, abandonado. Entré en lo que parecía ser una vieja oficina. El techo estaba agrietado y los rayos de sol se colaban en líneas delgadas, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire. En una mesa oxidada encontré una radio, cubierta por una gruesa capa de polvo. La tomé con manos temblorosas y giré los diales, escuchando solo silencio. La golpeé con frustración. Un chasquido, un ruido débil. «¿Hola?», susurré, mi voz apenas audible. Nada. Otro golpe, estática, y de nuevo el silencio abrumador. Sentí el pecho hundirse, una ola de desesperación invadiéndome. Me dejé caer al suelo, respirando despacio, observando el polvo flotar en los haces de luz. Entonces, un zumbido, suave, constante, diferente a todo lo que había escuchado hasta entonces. Corrí afuera, cegado por la luz brillante del desierto. Miré al cielo y lo vi, un helicóptero, un punto oscuro que crecía con cada segundo. Grité, agité los brazos con todas mis fuerzas, levanté mi manta térmica esperando que el destello llamara su atención. «¡Aquí! ¡Aquí!», clamé, pero el viento se llevó mi voz. Aún así, no me detuve. El aparato giró, descendió un poco, y por un instante creí que me habían visto. De pronto, una ráfaga de viento levantó una tormenta de arena tan densa que el cielo se volvió dorado, un muro de polvo que lo envolvía todo. El helicóptero luchaba por mantenerse en el aire. Me cubrí el rostro con los brazos, sin dejar de gritar con la esperanza de ser escuchado. El ruido del motor, el silbido del viento, el polvo cegador, todo se mezclaba en un caos sensorial. Apenas podía ver, pero entonces una cuerda descendió. No lo pensé ni un segundo. Corrí, tropecé, me arrastré y la agarré con todas mis fuerzas. Sentí el gancho golpearme el pecho con un impacto sordo. La cuerda se tensó y el suelo comenzó a alejarse bajo mis pies. Las dunas se hicieron pequeñas, el viento helado me golpeó la cara y por primera vez en días respiré sin miedo, con una bocanada de aire limpio que supo a victoria. Había sobrevivido. Pero mientras ascendía, miré hacia abajo una última vez. El desierto se extendía infinito, silencioso, como si me observara irme. Y en ese instante lo entendí. Nadie sale realmente del Atacama. Imaginen esto: un helicóptero aterriza en medio de la nada. Las hélices cortan el aire, levantan una nube de arena que me envuelve, me ciega. No sé si estoy soñando o si realmente me han encontrado. Floto entre la confusión y un cansancio absoluto, mis labios partidos y sangrando.
Un paramédico grita algo que no entiendo, y una mano firme me sujeta del brazo. El metal de la escalera del helicóptero arde bajo el sol. Me suben casi cargado, y mientras las puertas se cierran, el ruido ensordecedor del desierto desaparece. Solo queda el zumbido del motor y mi respiración entrecortada. Durante el vuelo, miro por la ventana. Abajo, el desierto de Atacama se extiende como un océano de fuego. Un monstruo dormido que me había puesto a prueba hasta el límite. Cada duna, cada grieta, cada sombra es un recuerdo de dolor y de miedo. Siento una lágrima deslizarse por mi mejilla, pero no es de tristeza, es de puro alivio. Había sobrevivido. Contra todo pronóstico, seguía con vida. Y entonces, el primer sorbo de agua. ¡Uf! Fue como un cuchillo. Me dolió más que cualquier herida. Mi cuerpo no lo aceptaba, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Pero bebí igual. Cerré los ojos y sentí el líquido correr por mi garganta seca, fría, viva. En ese instante, comprendí lo que realmente significaba el valor del agua. No era solo una necesidad, era un milagro que había dado por sentado toda mi vida. No nos damos cuenta de lo valioso que es hasta que nos falta, ¿verdad? Cuando aterrizamos en la base médica me bajaron en camilla. Los médicos se movían rápido, me conectaban tubos, me hacían preguntas, pero yo apenas respondía. Mi mente seguía allá, en medio del desierto, donde había dejado una parte de mí, esa parte que no volvería jamás. Esa parte que aprendió que el silencio puede ser tan fuerte como un grito, que el calor puede doblar la voluntad de un hombre, pero también templarla. Los días siguientes fueron una especie de borrón. La recuperación física fue lenta, pero la mental, esa era otra historia. Las noches en el hospital fueron extrañas. Soñaba con el calor, con la sed, con el peso del sol sobre mi espalda. Despertaba sudando, como si aún estuviera allí. Los médicos decían que era normal, que el cuerpo tardaría en olvidar, pero no era mi cuerpo el que no podía soltarlo. Era mi alma. El desierto te marca, como me dijo Rodrigo, uno de mis rescatistas. Y tenía toda la razón. Días después, cuando por fin pude levantarme, salí del refugio al amanecer. El aire era frío y el cielo limpio como un cristal. El sol empezaba a asomar por detrás de las montañas de sal. Me quedé quieto, observando cómo la luz transformaba el paisaje. Era el mismo desierto que casi me mata, pero ahora lo veía distinto. Ya no era un enemigo, era un maestro brutal, sí, pero sabio. Caminé unos metros y sentí la arena crujir bajo mis botas nuevas. Saqué del bolsillo una pequeña piedra que había guardado al ser rescatado. La observé. Era insignificante, pero para mí era un símbolo. Había salido de allí con vida, y eso lo cambiaba todo. Cuando por fin volví a la ciudad, la gente me recibió como si hubiera regresado de otro planeta. Algunos querían fotos, otros querían saber qué se siente estar tan cerca de la muerte, pero ninguno de ellos entendía lo que realmente había pasado allá. No se trataba de morir o vivir, se trataba de entender qué significa estar vivo, de verdad. No se trata solo de existir, sino de sentir cada momento, cada aliento. Y así fue como encendí mi cámara. Sin guión, sin luz, sin preparación. Solo yo frente al lente, con la mirada perdida. Dije, el Atacama no me robó nada. Me lo devolvió todo. Me devolvió el miedo, la fe, el respeto por la vida. Me recordó que somos nada frente al mundo, pero que esa nada puede resistir más de lo que cree. Mi voz temblaba, pero era sincera. No buscaba dramatismo, solo verdad. La verdad de un hombre que había conocido el límite y había vuelto a contarlo. Subí el video sin pensar en vistas ni en likes, y sin embargo, la gente lo sintió. Millones de personas comentaron que habían llorado, que habían recordado sus propias luchas, sus propios desiertos. Y entendí que mi historia ya no era solo mía. Se había convertido en un reflejo para muchas otras almas. Con el tiempo comencé a recuperar fuerzas. Caminaba, comía mejor, dormía sin pesadillas. Pero algo cambió para siempre dentro de mí. Cada vez que abro una canilla y escucho el agua correr,
Me detengo unos segundos, la observo, la agradezco. Cada vez que el sol toca mi piel, recuerdo lo que es vivir bajo un calor que te castiga. Cada vez que respiro profundamente, siento que estoy agradeciendo. La vida se volvió un constante acto de gratitud. Es como si el desierto me hubiera enseñado a valorar cada pequeño detalle. Un día, regresé al desierto. No para desafiarlo, sino para agradecerle. Caminé por las mismas dunas, ahora con el viento suave, sin miedo. Me arrodillé y apoyé la mano en la arena. Estaba tibia, viva. Cerré los ojos y dije en voz baja, «Gracias». El Atacama no me respondió. Solo sopló una ráfaga de viento que levantó polvo dorado y lo hizo girar a mi alrededor. Era como una despedida, o quizás una promesa. Sonreí. Mientras el sol caía, entendí que no todos los desiertos están hechos de arena. Algunos están dentro de nosotros. Son esos momentos difíciles, esas luchas internas, esos miedos que nos paralizan. Pero también comprendí que, si escuchas bien, incluso en el silencio más absoluto, todavía se puede oír el latido de la vida. Todavía hay esperanza. Y así terminó mi historia con el Atacama. No con una victoria sobre él, sino con una lección. El verdadero sobreviviente no es el que vence al desierto, sino el que aprende de él. Es el que sale transformado, más fuerte, más consciente de lo que realmente importa. Espero que mi experiencia les haya tocado de alguna manera, que les haga pensar en sus propios desiertos y en las lecciones que pueden aprender de ellos. Si esta historia les resonó, por favor denle un me gusta y compártanla con alguien que crean que la necesita. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse más reflexiones y aventuras. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo video.